en el tema de historia, de tercero de la ESO, el nacimiento del mundo moderno, creo que es el tema 9, ¿vale? Bueno, eso no es tan relevante, lo relevante es saber que empezamos con la historia y que tenemos que preguntarnos por qué cambiamos de un nuevo periodo de la historia, ¿vale? ¿Por qué empezamos a hablar de que el mundo va evolucionando y en qué consiste esa evolución? Recordemos que la Edad Moderna es la penúltima etapa en la que se clasifica la historia de la humanidad a día de hoy y que ya sabíamos las fechas, ¿no? Decíamos que empezaba, en 1453 con la caída del milenario Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla por parte del gran sultán Mehmed II. Al tiempo que también se habla de la imprenta de Gutenberg, aunque eso, bueno, eso no es tan cierto, y el final de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que realmente fueron más de 100 años. Tenemos esas fechas como referencia, la más importante es la primera. También es muy importante, e incluso lo es más, el descubrimiento de América, del continente americano, por parte de Europa, en 1492 con el viaje de Colón, el cual, por cierto, como ya sabemos, murió sin afirmar que aquello era un nuevo continente, sino que eran las Indias. Pero bueno, eso es otra historia a la que ya llegaremos si llegamos. Y concluye esta etapa en 1789. Bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver, hay que mencionar una serie de cosas. Venimos de la Edad Media y venimos de una crisis de la Edad Media. Una crisis en muchos sentidos. Destacamos, aunque sea... Bueno, primero, recordar que la sociedad, el modelo de vida era el feudalismo, en donde se puede describir como la relación de dependencia entre un señor y un vasallo. Esos señores eran señores feudales, muchas veces condes, duques, bueno, todo tipo de nobles, también obispos, también por parte del clero, que ejercían un control sobre los vasallos a los que les cobraba un diezmo, en el caso de la iglesia, en el que estos rendían tributo, tenían que donar una buena parte de sus cosechas al mismo tiempo que otras muchas labores que tenían que cumplir, ¿vale? No eran libres por sí mismos, sino que el Señor los protegía, pero desde luego los controlaba y vivía un poco de ellos, ¿no? Era una economía muy rentista. Asimismo, los señores feudales tenían mucho poder, más poder incluso en algunas ocasiones que los propios reyes, ¿no? Los reyes le cedían tierras a cambio de apoyarles en las batallas con sus ejércitos y estos iban poco a poco inflándose más y más, cada vez más grandes. Bueno, eso empieza a cambiar ahora, ¿de acuerdo? Todo eso empieza a cambiar ahora. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es que durante la primera parte del siglo XIV, estamos hablando de entre 1347 y 1351, tuvo lugar probablemente la epidemia más mortífera en la historia de la humanidad, que fue la peste negra. Fíjense ustedes lo tremenda que fue la peste negra, que, chicos, se llevó por delante pues un tercio de la población de Europa, o incluso más. Estamos hablando de que 25 millones de personas murieron en Europa en aquel entonces y se calcula que entre 40 y 60 millones en Asia y África. Es una barbaridad, ¿vale? Es muchísima gente. Fíjense ustedes que hoy, estamos en abril de 2020, el coronavirus se ha saldado con la vida de 2 millones de personas. Imagínense lo que supone tanto tiempo, ¿vale? Eso por una parte. Bien, por otra parte, ya hemos dicho que esa crisis demográfica, esa gran epidemia, fue especialmente grave, especialmente cruda y trajo consigo un descenso de los valores demográficos. Bueno, ocurre que a partir de 1400, siglo XV, recordemos que para hacerlo hay que sumarle un dígito y ponerlo en números romanos, en el siglo XV, por lo tanto, la situación demográfica es mucho más favorable, hay un aumento. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en 1400 la población en Europa es de 50 millones, y en 1500 llega a ser de 70 millones, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta cómo era el régimen demográfico antiguo, donde moría mucha gente y nacía mucha gente, ¿vale? Nacía más gente que moría, pero claro, aún así eran muchísimas las personas que fallecían. Bien, dicho esto, al haber más personas, al haber mucha más gente que antes y no haber tantas crisis de carácter de enfermedades o de malas cosechas como sí ocurrieron en el siglo anterior, esto no es coronavirus, es una tos normal y corriente.
como insisto, la situación es más favorable y hay mayor estabilidad, hay mayor población. Al haber mayor población, vamos a hacerlo rápido, al haber mayor población hay mayor demanda, mayor ganas de consumir alimentos y eso también genera pues una mayor producción. Entonces se empieza a producir mucho más bienes que nunca, se empiezan a producir muchos más alimentos que nunca, también se traen muchos de ellos desde América y eso pues se traduce en un incremento de la producción agrícola, ¿vale? Crece muchísimo la producción agrícola y también ganadera, sobre todo en términos de aquel entonces, ¿de acuerdo? Era una economía muy primitiva. Asimismo, empiezan a crearse las manufacturas, empiezan a producirse prendas de ropa, empiezan a producirse todo tipo de artículos de distinta índole y en las fábricas de la época que se reciben el nombre de manufacturas. Con lo cual la producción artesanal empieza también a crecer. ¿Qué pasa cuando hay una gran cantidad de productos, tanto pues, de carácter artesanal como alimenticios? Pues que si se produce mucho tenemos un excedente. Cuando hay excedente, ¿qué es lo que pasa? Que se tiene que comercializar. De manera que la actividad comercial empieza también a tener un mayor auge, un mayor protagonismo. ¿Cómo se consigue? Bueno, no solamente por el mero hecho de que haya mayor cantidad de productos, sino también porque se empiezan a mejorar los canales, las carreteras y sobre todo, la navegación, así de como otras muchas rutas comerciales que empiezan a abrirse paso y a tener mayor y mayor incidencia, ¿vale? Rutas comerciales por el Mediterráneo, también por el norte de Europa, también hacia Asia. Los viajes de Marco Polo también conectan Europa con Asia de una manera muy, muy potente y con África también, por supuesto. Entonces, el tráfico de comercio y el tráfico de productos aumenta. También, por supuesto, hacia América, ya iremos viendo, y seguirá circunnavegando a África con Bartolomé Díaz, primero que llega al Cabo de Buena Esperanza y luego Vasco de Gama que llegará hacia la India dando la vuelta al continente. Bueno, en fin, todo eso se sigue potenciando. Como consecuencia de ello, se empieza a necesitar dinero. ¿El dinero quién te lo da? Te lo da, pues, el que tiene muchas manufacturas, por lo tanto estamos hablando de esos protoempresarios, aunque no hablamos de empresarios en aquel entonces, y también hablamos de los bancos. De manera que la banca, que empieza a ofrecer créditos y también letras de cambio, comienzan a ser, pues cada vez más relevante y una institución muy potente. ¿Quiénes son las personas que viven de ese capitalismo comercial que se ganan la vida a través de la comercialización de bienes y de la obtención de riquezas a través de dicha práctica, o que ofrecen dinero y que luego reciben una parte con sus intereses? ¿Qué grupo social es? Bueno, pues es la burguesía. Entonces la burguesía empieza poco a poco a alcanzar mayor estatus, a ir creciendo, a tener mayor importancia en las ciudades, a ir acumulando riqueza, a contraponerse con la economía del señor feudal que solo vivía de las rentas, sino que esta gente empieza a vivir de esas actividades que cada vez están teniendo mayor relevancia, ¿vale? Entonces la burguesía adquiere un papel muy notable, tanto es así que incluso muchos reyes van a pedir a la burguesía pues dinero para poder financiar sus diferentes empresas, ¿vale? Sus diferentes iniciativas. Por último, dijimos al principio de la explicación que en la Edad Media predomina el feudalismo, ¿no? Los señores feudales tienen un gran papel dentro de la sociedad. Pues ahora la monarquía empieza cada vez poco a poco a ir adquiriendo el protagonismo que le habían quitado tiempo atrás. Y los monarcas empiezan a denominarse monarcas autoritarios. ¿Cómo es eso? Bueno, pues van a crear un ejército propio, ya no van a pedir ejército a los señores feudales, sino que tendrán un ejército propio, establecerán una burocracia para poder llevar a cabo pues todas las gestiones dentro del reino, una diplomacia con una serie de funcionarios que desempeñarán esa labor de relacionarse con otros estados, ¿vale? A lo largo y ancho del continente, y para mejorar sus lazos matrimoniales y para mejorar su política internacional, ¿vale? Además, van a tener también unos recaudadores de impuestos que van a ir pues cobrando ese dinero a las personas del reino, a todos los súbditos del monarca. Asimismo, empezará a centralizar el poder, ¿de acuerdo? Habrá una centralización, empezará a homogenizar el poder y lo que diga el rey se tendrá que aceptar por igual en todo el territorio. Y poco a poco irán, bueno, pues como ya estamos diciendo, adquiriendo mayor protagonismo. No lo digo todo porque voy a seguir explicándolo ahora.
y sobre todo tendrán que buscarlo ustedes. Pero entonces aparecen ya monarcas autoritarios y algunos ejemplos son Francisco I en Francia o los Reyes Católicos en España. Vale, tenemos entonces los tres ingredientes o las tres características que dan punto de partida a este periodo de la historia, a esta edad moderna. Una, la recuperación demográfica y económica. Dos, el auge de la burguesía. Tres, la aparición de las monarquías autoritarias. ¿Vale? Vamos allá entonces, explicamos un poquito y continuamos con esto, pues, con la tarea que también toca, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro, lo tienen en el libro también, repasen, revisen, contrasten, actualícense y mejoren. Bien, entonces para recapitular rápidamente, en el siglo XV, como consecuencia de la mejora demográfica, aumenta la producción agrícola y ganadera, también la artesanal, primero en gremios y luego sobre todo en manufacturas, que nada tiene que ver con eso realmente. Eso favorece la comercialización de los productos en las ciudades, como vemos en estas imágenes de aquí, y en otros muchos rincones. Las especias, por ejemplo, también se convierte en un producto muy apreciado para conservar alimentos y para la cocina, y las ciudades comienzan a crecer como nunca antes. Este es el ejemplo de Venecia. Con ello también hay que destacar la aparición de nuevas rutas comerciales en puertos, en ciudades, puertos marítimos y puertos fluviales también, y el crecimiento de la banca, también letras de cambio para facilitar los intercambios y los pagos. ¿Quiénes eran las personas que lo controlaban? Pues la burguesía, como vemos en estas imágenes. Grupo social que empieza a ascender. Recordemos que realmente estamos hablando de una sociedad estamentada, pero sin embargo la burguesía gana protagonismo. Como también lo gana la monarquía gracias a ese territorio unificado, a una nobleza a la que somete, a un ejército permanente, leyes uniformes. Y ejemplos tenemos a los Reyes Católicos en esta recreación de la serie Isabel de la tele, o el claro monarca celebérrimo Enrique VIII de Inglaterra. También hemos hablado de Francisco I y demás. Bueno, pues con esto y con este repaso muy breve hemos visto las características principales que explican el crecimiento de la sociedad y el desarrollo de la sociedad moderna. Habrá que seguir hablando y seguir trabajando más cuestiones.